Hola, qué bueno verles en un nuevo tema, ya finalizando, ya casi finalizando esta serie de padres e hijos. Y es un gusto, es un placer estar de nuevo con ustedes y como siempre bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Y nosotros como hijos, buscando y tratando de comportarnos como tales. Y recuerda que Dios tiene algo maravilloso para nuestros muchachos. Hay un plan, hay un deseo, hay un anhelo. Y es nuestro deseo también que eso sea una realidad en nuestros muchachos. Salmo 144:12 nos dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Tenemos una vez más allí el pizarrón lleno de los nombres. Y ya terminando esta serie, no podemos dejar de orar. Debemos continuar en oración, colocándolos en las manos de nuestro Dios. ¿Nos acompañan en oración? Amén. Oremos. Excelso y soberano Dios, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por la eternidad. Queremos estar siempre en tu presencia y suplicamos e imploramos que nuestros muchachos también lo estén. Que ese deseo, ese plan y ese propósito, ese sueño por ellos que tú tienes pueda ser una realidad en sus vidas. Conoce los nombres o más bien las personas dueñas de estos nombres que aparecen allí en el tablero, en el pizarrón. Y sabes, Señor, sus luchas. Conoces también sus pensamientos, todo lo que hay en su corazón. Suplicamos e imploramos por ellos, para que tú, oh Santo Espíritu, sigas haciendo tu obra en sus vidas. Transforma, guía, dirige y permite, oh Dios, que junto a nuestros hijos podamos llegar a la meta y que esos sueños que tú tienes para con nosotros, esos sueños que tienes para con ellos, sea una realidad. Por eso, oh Dios, en esta serie de padres e hijos nos ponemos en tus manos, les ponemos en tus manos. En el nombre del Todopoderoso Cristo Jesús. Amén. 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 Así es, Dios quiere que tú, mi querido joven, mi querida señorita, seas como una planta crecida y que tus esquinas sean labradas como las de un palacio, que formes de tal manera tu vida que puedas llegar a mirar para atrás y decir valió la pena. Hasta ahora todo ha salido bien conforme al plan de Dios, conforme al deseo. Así es. Y pensando entonces en esto, queremos compartir contigo el tema para hoy. El título es el siguiente. ¿Quieres triunfar en la vida? Bueno, aprende de los mejores. Realmente siempre estamos buscando la manera de copiar, la manera de tomar ejemplos, la manera de tener un molde, ¿verdad? Y si queremos triunfar, pues también debemos de tener en cuenta este detalle. Y para triunfar, pues tenemos que acercarnos a los triunfadores. Así es, tener de allí que sacar, que extraer para así mismo colocar en práctica. Si quieres llegar a un sitio, entonces colocas el GPS, buscas los puntos de referencia que te permitan llegar a ese sitio. Si estamos hablando de la vida futbolística, entonces muchos copian la técnica de Cristiano Ronaldo, no sé, de la técnica de Messi, para querer ser como esos jugadores. Algunos otros copian a grandes negociantes o a grandes emprendedores para saber en qué están invirtiendo, dónde están invirtiendo y así pues estar como seguros de que el camino que esas personas tomaron y les llevó al éxito, muy seguramente si tú lo tomas, entonces también te llevará al éxito. De hecho, para triunfar también en los dones y los talentos que Dios nos ha dado, algunos de acuerdo al cantante que de la música que más les gusta, obviamente así mismo empiezan a cantar también, ¿no? También de acuerdo al predicador también, ¿verdad? Muchos predicadores toman de referencia a algunos pastores para así mismo predicar.
o los métodos y enseñanzas que han obtenido algunos en su éxito en las campañas o también en la parte misionera. Así que siempre estamos tomando una referencia o siempre estamos tomando un ejemplo. Pero ¿cuál sería nuestro mayor ejemplo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es No es Cristina, ni Christopher, ni Cristóbal, ni Cristian. ni Cristian. ¿Es quién? Cristo Jesús. Pero hoy queremos traer el ejemplo de dos jóvenes que bíblicamente son puntos de referencia de éxito espiritual, éxito profesional, éxito personal. Por eso el tema lo recordamos, ¿quieres triunfar en la vida? Porque no solamente se triunfa espiritualmente, Dios nos da la capacidad de triunfar en todas las áreas de nuestra vida. Y si quieres triunfar en todas las áreas de tu vida, entonces aprende de los mejores. Y hoy vamos a abrir con lupa la vida de esos dos personajes. ¿De quién estamos hablando entonces? Bueno, hay inclusive una cancioncita, ¿verdad? Hay un canto que dice a Daniel imita, ¿verdad? Darlo a conocer. Y también de José. Dos jóvenes entonces, Daniel y José. Vamos a aprender un poco acerca de la vida de ellos y vamos a tener estos puntos como referencia. Sería de gran valor, de gran ayuda para poder triunfar en la vida como ellos también triunfaron. Los puntos que a continuación vamos a mencionar son extraídos de los escritos de Elena G. de White. Ella proporciona como que más información acerca de la vida de estos jóvenes. De allí es donde vamos a extraer lo que queremos compartir con ustedes. Muy bien, el primer punto que queremos compartir con ustedes de la vida de Daniel. ¿Cuál es? ¿Cuál fue ese primer punto? Lo puedes leer. Bueno, el primer punto de Daniel. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Es decir, debían de mantenerse. Es decir, le dieron unos pilares, le dieron unos fundamentos. Y estos fundamentos debían de permanecer en ellos. Muy bien, eso habla de Daniel. Ahora queremos compartir contigo lo que nos dicen de José. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo en la tienda de su padre Jacob, él había escuchado la historia de la visión en que su padre había presenciado la escalera y cuando estuvo desterrado como fugitivo de su casa. Entonces, algo muy especial, mi querido joven, mi querida señorita, que debemos aprender como primer pilar, como el primer paso para el éxito. ¿Cuál es? De que todo comienza en casa, ¿verdad? Todo comienza en casa. ¿Qué se nos ha enseñado en casa? ¿De quién hemos aprendido en casa? ¿Qué se nos ha motivado en casa? ¿Cuáles son los valores o principios que hemos obtenido en casa? Porque allí es donde hemos empezado entonces a conocer acerca de Dios. Y no solamente de Dios. Esa mamá que te está diciendo, por favor, tiende la cama, te está enseñando un valor o un principio especial. Y te cansas cuando te dicen, por favor, lava la loza. Esa mamá y ese papá te están preparando para la vida, porque cuando llegue un jefe no te va a pedir el favor. Cuando llegue un jefe no te va a rogar ni te va a decir 2 o 3 veces lo que tú debes hacer. Todo comienza en casa. Sí. Decimos, pero es que mi casa molesta mucho, mi mamá molesta mucho, tienen muchas reglas, pero es básicamente en casa donde se inicia el proceso para que seamos exitosos. Esa mamá y ese papá te aman mucho, porque cuando ya llegues a enfrentar la vida real, te vas a dar cuenta que todo lo que hicieron, lo hicieron por amor a ti. Aprendiste a lavar ropa, aprendiste a lavar
a lavar los trastes o los platos, aprendiste a barrer, aprendiste a cocinar, allí aprendiste a ser honrado, allí aprendiste a ser honesto, allí aprendiste a ser un niño o una niña obediente, y todo eso te va a servir para que luego cuando seas probado, entonces todo lo bueno que aprendiste en casa te pueda hacer quedar muy bien. Entonces, ¿es importante lo que aprendemos en casa? Supremamente importante. Es algo que debemos de mantener, es algo que debemos de llevar, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que lo que aprendemos en casa nos va a servir para triunfar en la vida. O sea que mucho ojo, si estás diciendo, ay, mi mamá cansa mucho, mi papá cansa mucho, pilas. Eso te va a servir para más adelante. Y eso lo aprendemos de los dos grandes mejores, Daniel y José. Sigamos adelante en lo que podemos aprender en nuestro camino al éxito en la vida. Muy bien. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que lo rodeaban, y que eran muchas, ¿verdad?, una excusa plausible por apartarse de los hábitos estrictamente temperantes. Es decir, Daniel allí estaba lejos de casa y tenía una excusa para no ser lo que había aprendido, para no comportarse o no comer o no vivir de la manera en que él lo había hecho. Tenía una excusa pero muy favorable. Podría haber arguido que en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y de beber su vino, porque si seguía las enseñanzas divinas no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería la vida y también su puesto. Mientras que si se despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría ventajas. ¿Con quién? Con el rey. Algunas perspectivas en este mundo. Así que Daniel estaba claro en lo que estaba haciendo. Estaba fuera de casa, estaba fuera de su ambiente. Muchas veces tenemos algunas enseñanzas o algunos parámetros en casa, pero cuando estamos fuera, entonces los dejamos. Y las circunstancias que estaba viviendo Daniel podrían servirle como excusas, si así lo viéramos. Y eran excusas valederas. Está bajo una presión, ¿verdad? Está bajo la presión del rey, está bajo la presión de su cargo, incluso bajo la presión de la vida. Desobedecer al rey podía llevarlo a perder ¿qué? Su vida. Pero él se mantuvo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que él se mantuvo. Pero es algo entonces que nos enseña hoy en día a que nosotros nuestros principios debemos entonces, por más presión que tengamos, por circunstancia más dura que estemos viviendo, mantenernos. Y esto nos ayudaría no solamente por el momento. Desobedecer a lo que vimos en casa nos podría ayudar para el momento, pero tenemos que ver que va algo más allá. Así es. En cuanto al caso de José, es más o menos lo mismo. La esposa de su amo trató de seducir al joven para que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero ¿cómo enfrentaría José esa tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Pero por el otro lado, había desgracia, prisión y muy posiblemente la muerte. Entonces, de Daniel y de José, entendemos en este momento que es muy importante lo que tú aprendas en casa. Pero también entendemos en este momento que siempre tendrás que decidir. Llega un momento en la vida en el que tienes que decidir.
En el caso de Daniel, era seguir adelante con lo que había aprendido en casa o por el contrario, contaminarse. Exactamente. En el caso de José, entonces era seguirle el juego a una mujer que lo llenaría de premios, le daría una buena vida o por el contrario se la ganaría como enemiga al no cumplir sus deseos. Tenemos que tener en cuenta ahí algo especial, y es que en los dos casos había presión. Y realmente en nuestras vidas jóvenes siempre va a haber presión. Con nuestros compañeros de universidad, con los compañeros del colegio, con los compañeros del vecindario. Siempre va a haber una presión, o incluso con algunos superiores. En el caso de estos dos jóvenes, podrían tener excusa porque no solamente eran algunos compañeros, sino que eran personas de mucha influencia. Personas de mucha influencia. Su propia vida estaba en juego. Exactamente, la vida está en juego. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo, jóvenes, y es que cuando nosotros decidimos, porque aquí tenemos que aprender que siempre tendremos que decidir. Cuando nosotros decidimos para cosas no solamente momentáneas. Ellos hubieran podido decidir de esa manera y obtener el favor momentáneo. Pero los principios, valores que aprendieron en casa les daban a entender que los favores que iban a obtener iban a ser eternos. Así es. Siempre vas a estar entre la espada y la pared. Con el sábado, con guardar el sábado, vas a estar entre la espada y la pared. Con tu virginidad, con tu pureza, vas a estar entre la espada y la pared. Con tus principios, vas a estar entre la espada y la pared. Con tus conocimientos o con tus habilidades, te vas a encontrar en algún momento entre ser fiel a Dios o por el contrario, adquirir la fama, la riqueza y las cosas de esta vida. Y entonces allí es donde lo que escojas determinará tu éxito o por el contrario, tu fracaso. Daniel y José se vieron en esa indecisión. Era una decisión con dos caminos. Y cuando tuvieron que decidir, ellos lo hicieron de una forma muy, pero muy especial. ¿Cuál fue la forma en que decidió entonces Daniel? Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. ¿Sí? Resolvió permanecer firme e íntegro, cualquiera que fueran los resultados. Eso decidió Daniel. No importa cuáles sean los resultados, pero yo me mantengo firme. No importa cuál sea la presión, pero yo me mantengo firme. Daniel supo algo muy especial. Sí, quien le estaba pidiendo eso, o quien le estaba exigiendo, quien le estaba oprimiendo en este caso, era un gran potentado, era el rey, una persona de gran autoridad. Pero sabía que encima de ese rey había alguien que era más poderoso. Dios. Entonces es algo para que nosotros tengamos en cuenta. Por encima del maestro, por encima del jefe, por encima de quien sea, nosotros tenemos ¿a quién? A Dios. Siempre y cuando estemos firmes en nuestros principios y en el temor a Él. Así es. La respuesta de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal. Sin importar las consecuencias, sería fiel a su amo celestial, bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles. Aquí podemos aprender algo muy, pero muy valioso que te llevará al éxito en tu vida. Y es lo siguiente. Los principios no se negocian. Los principios que nosotros tengamos, los valores que nosotros hemos adquirido, ¿en dónde?
casa, los principios y valores que se nos han enseñado no son no se pueden negociar, ¿sí? No se pueden cambiar, no se pueden trocar, no se pueden por un momento sí, por otro momento no. Hay que mantenerlos. Daniel, José se mantuvieron y no negociaron esos principios. Se mantuvieron y obtuvieron ¿qué? Éxito. Muy bien, los principios no se negocian simple y llanamente porque cuando creemos en Dios y cuando estamos firmes en sus promesas, sabemos que todas las cosas a sus hijos les ayudan para bien. Todo al final, tarde que temprano, va a salir a tu favor. En el momento hay miedo, en el momento hay indecisión, en el momento entre el sábado y un trabajo, el sábado y la universidad, el sábado y un examen, se da eso de angustia y de incertidumbre, porque ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tus sueños? ¿Qué va a pasar con tus anhelos? Pero Daniel y José colocaron en primera instancia a Dios sobre todas las cosas. Colocaron a Dios en primer lugar y como resultado, primero, su vida les fue guardada, porque no les fue tocada su vida. Y en segundo lugar, vinieron para con ellos ese versículo tan especial que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, para Daniel, ¿qué vino como añadidura? 10 veces más inteligente que los demás. Su rostro, hermoso. Y fuera de eso, gracias a ese examen que le hacen a Nabucodonosor, ahora es puesto a tan temprana edad en un cargo tan importante allí en Babilonia. Bueno, en el caso de José es diferente, porque José fue a parar ¿a dónde? A la cárcel. Pero miren, lo que debía recibir José, aparentemente porque había estado con la esposa de Potifar, era la muerte. Pero aún así, Potifar lo manda a la cárcel. Pero aún en la cárcel, entonces allí José es prosperado. Ahora el prisionero era el administrador de la propia cárcel. Y después de pasar largo tiempo allí, entonces Dios recompensa la fe de José. Todos lo sabemos, el faraón tiene un sueño, José a través del poder de Dios revela ese sueño y ahora es puesto segundo después del faraón. Ahí vemos algo muy especial, importante, y es que aunque hagamos las cosas bien, aunque nos mantengamos firmes y fieles, no quiere decir que todo se nos va a dar de la manera más fácil. Esto quiere decir que vamos a tener algunas otras dificultades, pero Dios va a estar allí una vez más con nosotros. Amén. Porque, como se mencionó ahora, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es amar a Dios? Es decir, pase lo que pase, yo estoy ¿qué? Firme con Él. Pase lo que pase, yo voy a serle leal y fiel a Él. Eso es amar a Dios. Entonces, vimos lo que pasó con José, pero fueron los procesos que Dios utilizó para poder ¿qué? Mostrarle la prosperidad que él tanto anhelaba o necesitaba. Muy bien. Y vamos entonces terminando con la conclusión de la vida de estos dos grandes ejemplos de valor, de fidelidad, de triunfo, de victoria. Ejemplos reales, ejemplos que nos muestran que con Dios no hay pérdida, que con Dios siempre somos más que vencedores. Sí, porque en el caso de Daniel, vemos que en cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino, ¿sí? El desarrollo de sino el desarrollo de la providencia de Dios. Ya Dios tiró el maná, derramó el maná, nosotros vamos y lo recogemos, ¿verdad? La recompensa de la fe y de la discreción es la virtud y la perseverancia. Es algo extraordinario. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad.
Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que hagamos nosotros de ellas. O sea, Dios a todos nos da las oportunidades. Ya depende de nosotros. Ya depende de nosotros. Así Eso. que no es una casualidad, o no es que por el destino, o no es porque eso tenía que suceder. O sea que si nosotros no aprobamos un examen fue porque eso tenía que suceder. Si nosotros no nos dan el trabajo, o nosotros nos echan más bien del trabajo, es porque eso tenía que suceder. No. Ya depende de nosotros cómo nosotros actuemos, cómo nosotros comportemos, cómo nosotros vivamos, que todas estas cosas van a suceder. Estamos no destinados, sino predestinados. Y lo que quiere la de predestinación para nosotros, como Dios la tiene, es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, aún en la salud, tanto física como espiritual. Así es. Y concluimos entonces en el caso de José con lo siguiente. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede llegar a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Podemos entonces terminar diciendo, en conclusión, la vida de estos dos baluartes de la fe, que es la siguiente. Que triunfar no es resultado de la casualidad. ¿Ok? Triunfar no es resultado de la casualidad. ¿Eso está en qué? En saber aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado. Te ha dado la oportunidad de estar en una familia que te ama, que te conduce, que te enseña, que te está ayudando a tener hábitos buenos, aprovéchalos. Ahora te parece fastidioso, ahora te parece maluco, ahora te parece cansón, pero sin embargo, aprovéchalos. Te ha dado la oportunidad de estudiar, te ha dado la oportunidad de ir a un colegio, de instruirte, no pierdas el tiempo dándole lata y lora a esos profesores. Aprovecha el tiempo haciendo lo mejor que puedas para que tu mente abrigue todos esos conocimientos. Cuando llegue el momento en que tengas que estar entre la espada y la pared, esos momentos en que tengas que pesar en balanza lo bueno que te ofrece esta decisión o lo malo que te ofrece esta decisión, entonces pon a Dios siempre en primer lugar, siempre la fidelidad a Él, siempre el honrar y glorificar su santo nombre. Él puede darte 1000 veces más de lo que tú anhelas y de lo que tú sueñas. La fidelidad a Dios siempre es bien recompensada. Así es. Entonces tengamos en cuenta, jóvenes, que todo comienza en casa, ¿sí? Que triunfar no es resultado de la casualidad como lo acabamos de ver, que los principios no se negocian, ¿verdad? Y que siempre tendremos que decidir. Siempre tendremos que decidir también. Pero ahí tenemos que estar entonces preparados y afianzados a la mano de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en cada faceta de nuestra vida. El triunfo lo podremos entonces obtener mirando a quiénes, a los mejores. Y mirando en especial, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él muy seguramente te va a guiar a escoger la carrera que va a ayudarte y que va a honrar y glorificar su santo nombre. Te va a ayudar a escoger la persona que camine contigo hacia la Canaán celestial. Te va a ayudar a colocar ese don y ese talento para que sean luz y lumbreras en medio de la oscuridad. Pon tu camino en las manos de Dios. Él no te defraudará. Él nunca te dejará a la expectativa.
o te dejará en incógnita. Dios siempre te dará a ti lo mejor, pero eres tú el que debes elegir. ¿Quieres triunfar? Por favor, aprende de Cristo Jesús. Echa mano de estos ejemplos. Si ellos pudieron ser fieles, tú también puedes ser fiel. Si en ese tiempo habían diferentes tentaciones y dificultades, diferentes a las que hay ahora, pues y ellos triunfaron, tú también puedes triunfar. Porque Dios te ha dado la capacidad de escoger lo mejor. Y cuando escoges lo mejor, entonces Dios te da la recompensa para tu vida. Hoy no podemos dejar pasar este momento, mi querido joven, mi querida señorita, sin decirte que Dios quiere verte triunfar, pero que tus decisiones serán en últimas las que determinen el éxito o el fracaso. Que mirar para atrás y verte feliz, verte dichoso, verte realizado, será la consecuencia de lo que siembres hoy. No se necesitan tomar grandes decisiones, todo empieza con pequeñas decisiones. ¿Qué pequeñas decisiones? Ir a la iglesia, en vez de quedarte viendo televisión o durmiendo. Pequeñas decisiones, colocar el despertador 15 minutos antes, 30 minutos antes para tener un encuentro personal con Dios, a quedarte en la cama 30 minutos o 5 minutos más y tener que levantarte rápido porque no alcanza el tiempo para orar ni para leer la palabra. Son pequeñas decisiones las que nos llevan a tomar grandes decisiones, pero lo que no hagamos ahora, lo que no hagamos aquí, muy seguramente no serán suficientes para sembrar éxito y triunfo en nuestra vida. Así es, entonces ya sabemos, necesitamos entonces aprender de los mejores, y en este caso aprender del mejor que es Cristo Jesús. Fijar nuestros ojos en Cristo es lo que necesitamos. Dejar de mirar al mundo y empezar a mirar o continuar mirando a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Cristo triunfó, fue azotado, inclusive fue humillado, fue maltratado y llevado a la muerte, o sea que no le fue fácil, pero aún en la tumba triunfó y hoy vive y reina para siempre y pronto vendrá y quiere que tú y yo también estemos triunfantes con él en la Canaán celestial y en la tierra nueva. Así que la invitación es para que nos aferremos cada día y sigamos entonces en padres e hijos, ¿verdad? Siempre fortalecidos en el Señor. Vamos entonces, no podemos parar en esta hora sin antes encomendarnos a Él y sin antes pedir sabiduría para avanzar en Él. Muy bien, ¿quieres triunfar en la vida? Entonces coloquémonos en las manos de Dios para que sus sueños, sus planes, junto a nuestros sueños y nuestros planes, puedan cumplirse y obtener este resultado tan anhelado que deseamos. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dejado ejemplo de jóvenes que no se compraron ni se vendieron por las pequeñas migajas que les ofreció en algún momento el enemigo, que no cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas, sino que decidieron serte fiel, decidieron amarte por sobre todas las cosas y tú recompensaste esa fe, recompensaste esa confianza, recompensaste esa decisión y es por ese ejemplo que nosotros hoy nos agarramos de tu mano poderosa. Conoces cada chico, cada chica que está enfrentando diferentes circunstancias, problemas y decisiones que les hacen temer a su futuro laboral, que les hacen temer en cuanto a su futuro estudiantil, que les hacen temer en cuanto a su futuro sentimental, emocional y personal. Permíteles tomar la mejor decisión de todas las decisiones, que es la de colocarte a ti en primer lugar. Amarte a ti por sobre todas las cosas, amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todo lo que son y con todo lo que tienen para que tú puedas manifestar tu gloria en sus vidas.
Permítenos ver jóvenes triunfadores, no solamente de este mundo, Señor, no solamente en las cosas de esta tierra, sino triunfadores al recibir sobre sus cabezas la corona de la vida eterna. Caracteres incorruptibles, caracteres puros, caracteres que se estén formando para llegar al reino de los cielos. Lo pedimos en esta hora, lo solicitamos, lo imploramos, Espíritu Santo, porque queremos ver a jóvenes que puedan estar preparándose como hijos e hijas tuyas que quieran poner en alto tu santo nombre. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos y gracias por ir a cada hogar, a cada lugar, a cada dispositivo y colocar entonces tu bendición, porque lo pedimos en aquel que ya venció, en aquel que vive y reina y en aquel que está pronto a regresar, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que recordemos, siempre buscando de los mejores. Así podemos triunfar cuando aprendemos de los mejores, en este caso Cristo Jesús. Y padres e hijos, para adelante con Cristo. Sí se puede. Siempre se puede. Sigue adelante. Sí se puede. Muchas bendiciones para tu vida.